Sí, ok, muy bien. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una realimentación de lo último que estábamos viendo. Y era lo atingente al nacimiento de nuestra ley de delitos informáticos como derivación del convenio de Budapest, que es un convenio, como ya dijimos, que no está ratificado por El Salvador. Y como no está ratificado por El Salvador, pues de forma directa no está para la aplicación, ¿no? De forma directa. Pero también decíamos que contenía, nuestra ley de delitos informáticos, contenía muchas de las disposiciones que están incluidas en Budapest. ¿Qué significa esto? Lo que significa que aun cuando no tengamos la ratificación que nos permitiría una efectiva cooperación jurídica internacional penal, pues no lo es, pero sí tenemos algunas disposiciones en la ley de delitos informáticos. Y de entre otras cosas, habíamos mencionado sobre algunas infracciones que tenía el Código de Budapest, lo habíamos confrontado con nuestra ley, algunas cuestiones de derecho procesal que para algunos existían y para otros no, pero habíamos leído que a partir del artículo 14, efectivamente, habían ya disposiciones atingentes al procesamiento. La conservación de los datos almacenados, había una parte de la extradición, cuáles eran los principios generales de asistencia mutua. Les había dicho que para solicitar la información de El Salvador a otro país, podría ser que nos estuvieran requiriendo la doble incriminación para algunos, ¿ya? Es decir, la doble incriminación no tal vez desde el punto de vista del nomen juris, que tenga el mismo nombre, sino que desde la perspectiva de un mismo cuadro fáctico o de un hecho fáctico. O de un hecho, perdón, porque fáctico y hecho pero es lo mismo, no de un hecho. También alguna asistencia mutua como medidas provisionales y habíamos hablado un poco de las características del ciberdelito. Más allá de las connotaciones muy propias del ciberdelito, resulta, habíamos hablado, que una de las características es que involucra diversas jurisdicciones. En el ciberdelito hay un componente internacional en su mayoría. Hay un componente transfronterizo. Por eso también la ciberdelincuencia en general se ve profundamente relacionada con los delitos de ciberterrorismo, los delitos de defraudaciones a nivel internacional y otros tipos penales como la trata de personas, el tráfico de armas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque involucra ese componente transnacional. Esa transnacionalidad del delito informático lleva a algunos jueces a pensar en cómo vamos a hacer ese procesamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a procesar? ¿Será que tengo competencia para hacerlo? ¿Será que debo aplicar algún otro criterio sobre la jurisdiccionalidad? Básicamente, para llegar a un consenso sobre este punto, es necesario que el juez tenga claro las tres maneras o las tres teorías sobre la jurisdicción. Fíjense que el juez está acostumbrado a aquel delito nacional, está acostumbrado a observar la evidencia. ¿Cuál evidencia? La evidencia física. Y si ustedes leen el Código Procesal Penal, la mayoría de disposiciones que están ahí son para la evidencia física. Por eso tenemos la prueba por objetos, porque nosotros estamos acostumbrados a nivel latinoamericano a que el juez, mientras no vea lo que no ve, como así lo decía, aquella postura un poco ya
desfasada en que lo que no existe en el proceso, pues no existe en el mundo. Porque nosotros teníamos esa visión como muy material del proceso penal. Ahora no. Ahora con el delito cibernético resulta que ya ha dado ese giro de transnacional y estamos ahora nosotros jugando, estamos analizando, estamos observando, por decirlo así, un tipo de evidencia que no es tangible. Es decir, la evidencia digital en estricto sentido no es tangible. Podría en algún momento convertirse en esa, le llaman algunos prueba electrónica, en donde estamos hablando precisamente solo del aparato, como prueba electrónica, pero cuando ya nos referimos a la evidencia digital, resulta que como no la vemos, nosotros hasta podríamos decir que es una evidencia demasiado fácil de modificar y eso lo vamos a ver más detenido cuando veamos la evidencia digital. Porque es cierto, pareciera ser que es demasiado fungible, demasiado modificable la evidencia electrónica, porque recuerdan ustedes que como es prácticamente el software el que nosotros estamos manipulando, pues entonces pueden haber distintas maneras de apreciar la evidencia digital. Entonces, habíamos dicho de que podría aplicarse la teoría de la acción. ¿Cuál es la teoría de la acción? La persona es procesable en el lugar donde se originó el hecho delictivo, donde hubo ese accionar por parte del delincuente cibernético. Por ejemplo, alguno de ustedes hablaba sobre las famosas bulas o bulos o los famosos correos africanos, ¿no? Específicamente, nigerianos, en donde venía ese tipo de información a manera de phishing, es decir, para cazar cualquier tipo de información y entonces así recoger las claves, recoger los correos, recoger cualquier otro tipo de encriptación que tuvieran los correos o los correos electrónicos para que después ser utilizados por el cibercrimen, específicamente en defraudaciones económicas. Pues a donde se inició la acción, podría ser que alguien diga, mire, resulta que aquí no lo podemos procesar. Imagínense ustedes alguien pensando de esa manera todavía, algún fiscal dice, no, si usted no lo quiere procesar aquí, pues hay que ponernos en contacto, por lo menos de dónde está la derivación de esa IP, donde surgió ese tipo de correos a manera de phishing, y entonces unámonos a donde lo están procesando a través de la cooperación jurídica internacional penal correspondiente. Eso es lo que podríamos hacer nosotros. Si alguien dice, no, aquí no. No obstante, esa teoría es como un poquito como la menos aplicada porque nos estamos decantando prácticamente o por la teoría del resultado o más por la teoría de la ubicuidad. ¿Qué significa esto? La teoría del resultado es, no importa dónde haya surgido la acción, sino que dónde surtió efecto ese phishing. Phishing viene de pesca, ¿no? Cuando usted va al mar y tira la carnada, pues ahí usted va a ver lo que pesca. Y por eso en la caricatura nosotros vemos que cuando comenzamos con la caña a enrollarla, trae un zapato, ¿no? Es decir, usted no sabe qué es lo que va a pescar ahí. Igual, el phishing lo tiran de una manera masiva, por decir algo, donde le dicen a usted que usted tiene su cuenta bloqueada y que necesitan que se comunique con el banco o que vaya a ese link. Y cuando usted va a ese link que parece la página del banco, ¿no? Es lo que nosotros llamamos ingeniería social. Y usted vuelve a caer, no lee bien, puede ser que no diga, que diga solo por decir un nombre, Banco Agrícola, de repente puso, ya no pone www, sino que www.bancoagrícola.sw y lo tira otro. Entonces uno no se fija en esos últimos numerales, en esos últimos dígitos, y cuando usted hace clic en eso, lo manda a otra página en donde ya le dicen su nombre, su clave, ponga su correo, y lo que realmente están haciendo es hurtándole
sus claves, su identidad cibernética para ocuparla más que todo en ciberfraudes. Así que hay que tener cuidado cuando le aparecen ese tipo de correos, o que la cuenta la tiene bloqueada, o que necesita actualización su cuenta, o que si no, no puede hacer ningún tipo de operación, que se ha ganado un pick-up, que se ha ganado un viaje, que usted es el heredero porque alguien se está muriendo ahí en África y usted es el heredero y entonces le van a dejar tanto, ¿no? Etcétera. Esa ingeniería social que ocupan los delincuentes, esa pesca, es decir, a ver quién cae. Y siempre, imagínense ustedes de 100,000, al menos pueden caer con 100 personas, ya suficiente para hacer las transacciones fraudulentas, suficiente, ¿ya? Porque le están hurtando las claves. Y hay otro tipo, por ejemplo, hace poco estuvo saliendo lo del Texaco, ¿no? Que estaba Texaco, no sé si dando premios, regalando gasolina, lo mandan a los grupos y yo les digo, miren, no manden eso porque podría ser que cuando usted lo abra, realmente sea un virus que le puede encriptar su propia información, que cuando usted ya quiera tener el acceso real o legal, ya no puede porque se le ha introducido algún tipo de virus en donde usted ya no le permite, han capturado, digamos, su página o han capturado sus datos y usted ya no puede disponer de sus datos convencionales. O puede ser que cuando usted abra eso, le piden que teclee y hay uno que se denomina el keylogger, es decir, algo así como el que le va hurtando las claves. El keylogger lo que hace es que cuando aprieta la tecla, él la va copiando cuál es. Él la va copiando. Si es la G, a él pucha la G y a él le sale que usted ha puchado la G, la W, la Y, etcétera, etcétera. Entonces, el keylogger lo que hace es que le captura todas las teclas que usted ha puchado de acuerdo a si le pidió la clave y usted pucha los 7, él entiende que esas 7 es la clave y fácilmente puede obtener sus datos. Así que peligroso eso andar mandando ese tipo de, o lo replican, ese tipo de ofertas que realmente nada más es con ese fin. ¿A dónde se ve el resultado? Aquí en el país. ¿Lo puede procesar la fiscalía? Por supuesto que la fiscalía lo puede procesar. Que la fiscalía no lo hace, esa es negligencia, desconocimiento, mucho trabajo, etcétera, que son circunstancias que no tienen que ver propiamente con la tramitación de este tipo de conductas que pueden recaer en un ciberfraude. Es que usted debe de ir a la fiscalía, debe de ir, debe de presentar ese correo, debe de presentar ese débito de la tarjeta donde le dice transacción hecha por $200. Pues sí, pero yo no le he hecho, ¿ya? Y recuerden que muchas veces cuando las cuentas no tienen aquel mecanismo donde a ustedes le hacen ver que ha hecho una transacción, hay tarjetas, sea de débito o de crédito, que le dicen transacción hecha en tal parte, pero eso le cae en el segundo que ellos lo debitan. Usted se fija y como se fija y no es suya esa transacción, inmediatamente da aviso al banco. Pero hay, por ejemplo, uno de los bancos del país, ustedes ya saben cuál, cuando se trata de tarjetas de débito, no le avisan que han hecho una transacción. Allá usted cuando busca su estado de cuenta, cuando le llega el mes, se da cuenta de que hay una serie de transacciones en las cuales usted dice, esta yo no las he hecho, pero se da cuenta cuando le lee el estado de cuenta. O cuando dice, bueno, yo aquí tenía $100 y ahora resulta que voy a pagar 90, me dicen que yo no tengo porque solo tengo $5 y yo no los he ocupado. Hasta entonces usted comienza a gestionar y le dicen en el banco, mire, esa transacción se hizo hace 15 días, pero usted no lo sabía porque usted creía que tenía su dinero asegurado. Hasta entonces se vuelve la noticia crímenes. Ese es el resultado de esa operación fraudulenta y es hasta en ese momento donde usted es que acude a las autoridades. Para evitar eso, como dije, alguien dirá, bueno, mire, aquí se ha dado el resultado, aquí se ha dado esa acción y por consiguiente aquí es donde se puede iniciar un proceso penal. ¿Contra quién? Bueno, no tenemos a una persona determinada. Era precisamente un correo girado allá en Nigeria o allá puede ser en, casi todo viene de allá de los países asiáticos, africanos, asiáticos, ¿no? Sí, pero nosotros debemos identificar ese
protocolo o IP o Identification Protocol que le hizo, ustedes saben más inglés que yo. Entonces ahí es donde hay que capturar y hay que comenzar la investigación. Pero a ver, ¿qué necesita? ¿Qué necesita el fiscal? Necesita comunicarse con las autoridades de aquel lugar. Y si no tienen un convenio o el código de el convenio de Budapest, digo, un convenio entre autoridades, entre instituciones, entre el Estado de El Salvador y el Estado de allá de Nigeria, por decir algo. Si no lo tienen, es muy difícil acceder a ese tipo de información. Ahora bien, pueden hacerlo por convenios mutuos, sí. Es un convenio únicamente por el Estado y con Nigeria, basta. Sin ratificar Budapest. Ahora, si nosotros ratificamos Budapest, como dijimos, estamos haciendo prácticamente una alianza con todos los países de Europa. Y eso es fantástico, ¿no? Eso es fantástico, pero nos falta por ahí dar ese salto de calidad. Pero si nosotros utilizamos la teoría de la ubicuidad, es decir, tanto el resultado como donde se originó el correo malicioso, pues entonces en cualquier lugar. Ya les dije que uno de los beneficios de este tipo de delitos es que puede existir. No lo vayan a tomar como doble procesamiento como nosotros entendemos el nebis in idem, no, sino que puede estar siendo procesado aquí por la acción y aquí por el resultado y allá por la acción. Al tener identificados estos imputados y estar en constante comunicación con el otro país, se pueden acumular las acciones, por supuesto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí sí operaría el nebis in idem porque hay allá una sentencia y aquí en el país, ¿no? Entonces, ahí es donde podría haber un poco de dificultad. Pero no, si no nos unimos, el otro país se une a El Salvador o El Salvador con el otro país a efecto de evitar la impunidad. Ahí estamos hablando de la teoría de la ubicuidad que debe de ser conocida tanto por fiscales como por defensores y mucho más por jueces. También hablábamos sobre ese manejo especializado de la evidencia que en pocas palabras se reduce a que no todos los policías o los encargados de la investigación deben tener o tienen esa especialidad para manejar la evidencia digital. También hablábamos de la identificación del autor. ¿Cómo se identifica el autor si el autor puede ser internacional? Además de los mecanismos de cooperación jurídica internacional penal, también se necesitan esos mecanismos convencionales de investigación. Usted puede decir que en ese momento se ha detectado por las autoridades salvadoreñas que se está comercializando desde ese lugar material pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Y uno de los lugares es precisamente Ucrania, por decir algo. Pues como tenemos el mecanismo 724 en el convenio de Budapest, ahí es donde nosotros debemos de comunicar, poner en alerta a las autoridades para evitar que se siga dando esos hechos delictivos. Pero a ver, eso se necesita de verdad, como dice el muchacho, un fiscal pro, un juez pro y un defensor pro que estén en la jugada, pues, porque lo contrario no se va a poder hacer. Le van a poner, es que eso es difícil, como le dijeron a alguien ahí, eso es difícil, no hombre, a ver, pero hagamos algo porque si no, todos vamos a sufrir los efectos de la ciberdelincuencia y no pensando de esa manera vamos a estar fomentando la impunidad. Otra característica de lo que hablábamos en la última reunión era que casi siempre es un delito masa, pero no un delito, quizás le vamos a poner la palabra masificado. No se trata solo de una víctima, sino que en ese tipo de delitos se tratan de muchas víctimas, demasiadas víctimas, diría yo. ¿Se pueden reunir esas víctimas? Por supuesto, miren, yo no le encuentro, la verdad, no le encuentro explicación si la Fiscalía General de la República publica algo, perdón, publica algo sobre a todas las personas a quienes haya caído este correo que tiene la apariencia de tal agencia bancaria, así en las redes, si no quieren gastar mucho, o en la TV, como sea, alguna pauta publicitaria, acudan a la Fiscalía General de la República y ya van a ver, mucha gente va a llegar. Lo que pasa que en este tipo de fraudes, por no vernos así como un poco en el ridículo, ¿no? Por eso mucha gente no va a poner la denuncia. Porque decir, ¿cuál es su denuncia? Es que fíjate, yo creí que había ganado el pick-up y por eso puché en tal parte y resulta que me debitaron $500.
¿ya? Pero a mí me da pena, porque, ¿por qué? Porque fíjate que también soy estudiante de Derecho, y entonces yo ya sabía estas cosas, pero en fin, yo me emocioné con eso del PICAB. A ver, no, pero hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo, porque es un delito masificado y hay que hacerlo. Por eso nosotros como abogados debemos estar alerta. En los grupos que armamos los abogados, además de aquel miembro que todos los días le dice feliz lunes, feliz martes, feliz miércoles, feliz jueves, feliz viernes, casi fin de semana, feliz fin de semana, ahora el lunes, y le saluda por todas partes, siempre hay uno que ingresa alguna información que es dañina. Ahí nosotros, el administrador o alguien, ahora que se tiene la facultad de borrar eso, el administrador tiene que estar, como dicen los jóvenes, tiene que estar buzo, ya, y dice, a ver, no, esto puede tener un virus, lo borra y punto. Y hasta se le dice, por favor, no ingresen a este chat esta información porque puede ser dañina. Pues tomemos en cuenta esa circunstancia. Dijimos que es esto, fíjense que esto, si ustedes lo googlean, la ciberdelincuencia está clasificada como delito a distancia. Los delitos a distancia, así como es dentro de la tipología de los delitos, dentro de las clases de delitos, estamos hablando que es un delito a distancia. ¿Por qué? Porque casi siempre pues no lo vamos a hacer casi como face to face, sino que lo vamos a hacer donde yo recibo determinado correo y yo lo abro, etcétera. Entonces, casi siempre es un delito a distancia, en donde precisamente en los delitos a distancia se necesitan que apliquemos la teoría y mucho más la teoría de la ubicuidad. Ustedes dirán, pero mire, licenciado, ¿y la extorsión no puede ser un delito a distancia? Sí, puede ser un delito a distancia. Lo primerito que hace el extorsionador cuando llega a lugares es entregarle un teléfono a la víctima. Le entrega un teléfono y le dice, aquí te van a llamar. Regla general, le va a llamar el jefe de la clica, etcétera, y le va a decir eso. Mira, yo necesito $300 cada 15 días y si no me lo das, vamos a matar. Pareciera ser un delito a distancia. ¿Por qué ese tipo de delito no se puede considerar en estricto sentido un ciberdelito? Porque en ese tipo de delitos, a pesar de que puede estar considerado en la ley de delitos informáticos, la regla general es que se clasifica como delito facilitado. ¿Ya? Facilitado. No como delito dependiente, sino que como delito facilitado. ¿Qué es eso? La tecnología facilita la comisión de ese hecho delictivo. Y después tenemos que, como habíamos dicho, la mayoría de estos delitos tiene un componente internacional claro. Como tiene ese componente internacional, es que por eso nosotros no queremos incrustarle los dientes como representación fiscal a este tipo de delito. Honorable, y en el caso del tráfico o trata de personas, ¿podría ser también un delito facultado? Exactamente. Ese también es un delito facilitado. ¿Por qué? Porque el que esté involucrado en la trata de personas, recuerden ustedes que primero le manda el primer WhatsApp, mañana salimos a las 3 de la mañana desde San Miguel, ¿ya? Mañana salimos. Va a llegar un vehículo amarillo a recogerlo, y ya están todos ahí, y por dónde van, por dónde vienen, etcétera, etcétera. Ahí sería excelente la intervención telefónica, pero digamos que no ha sido así. Le está facilitando, o si no, está despejado el camino, pueden cruzar, ¿dónde nos vamos a reunir? Como está siendo utilizado ese mecanismo, ese teléfono, que mucho tiene que ver con la ciberdelincuencia, pero lo que ha hecho es facilitarle la comisión de hecho delictivo. ¿Cómo vamos nosotros a determinar cuándo es un delito facilitado y cuándo es un delito dependiente? Bueno, cuando yo obtengo una clave a través del phishing o una tarjeta electrónica, yo le hago el duplicado con el skimmer lo que hace es que me hurta la banda y esa yo hago otra banda y la pongo en una tarjeta en blanco, por decir, una tarjeta que no tiene mayor identificación, pero sí tiene mis datos y ahí están haciendo las diferentes transacciones. Usted dirá, sí, o sea, aquí la tecnología es tan obvia que sin el uso de esa tecnología el delito no se pudo haber cometido. Y está clasificado propiamente en la ley de delito informático. Pero, ¿cuándo es un delito facilitado? Cuando por regla general no está en la ley de delitos informáticos, pero ocupamos un adminículo electrónico para poder facilitar la comisión de ese hecho delictivo.
Así es que efectivamente ese delito es facilitado el de trata. Pero no vamos a utilizar nuestra información. Por supuesto que la vamos a utilizar. Yo pienso que el fiscal, si es muy buen fiscal, lo que tendría que hacer es, ¿y cómo se venían comunicando a la víctima? Ah, con un teléfono, vos lo traes, sí, dámelo. Y en ese momento lo ocupa, en ese momento lo incauta y tendría que, según las nuevas disposiciones o reformas de la ley de intervención de las telecomunicaciones, cuando la víctima presenta su teléfono, está renunciando al derecho al secreto de las comunicaciones, no es ilícito extraerles información. Obvio, la víctima tendríamos que darle su clave, ¿no? Definitivamente. ¿Ya? Aquí está el teléfono, tiene clave, sí. ¿Cuál es? Le levanto una actita donde la víctima voluntariamente ha presentado ese tipo de evidencia. Usted le mete la clave en palabras como muy simples y le puede extraer todo. ¿Qué todo? Todo lo atingente, en el caso que estamos hablando, todo lo atingente al delito de trata. ¿Por qué? Porque ese teléfono puede tener otras comunicaciones, inclusive que tengan que ver con el derecho a la intimidad. Y si tienen que ver con el derecho a la intimidad, esa parte no puede ir incrustada en el expediente de trata, porque esa es otra cosa, excepto lo que nosotros podemos denominar un hallazgo inevitable, que ahí se esté hablando de pornografía infantil de niños, niños y adolescentes. Eureka, andaba buscando cobre y encontré oro, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, también hay que imputarle delito de pornografía infantil por el uso de las TIC. Por supuesto, ningún problema. Pero si no es así, para no violar el derecho a la intimidad a quien le ha entregado el teléfono, únicamente el policía tiene que ubicar, tiene que extraer y tiene que presentar en su informe información únicamente o exclusivamente atingente al delito de trata en lo que hemos estado haciendo. Yo no sé, estimado colega, si cuando se trata de trata, perdonen la redundancia, hay muchos teléfonos incautados. Usted me saca de la duda, por favor. Al estimado colega que preguntó. Sí, es un poco, digamos, menos reducido la incautación de teléfono, más que todo se da en el delito de tráfico ilegal de personas. Ah, por supuesto. Pero hay que utilizarlo, ¿no? Esa herramienta es, unos dicen que es buenísima, otros que es buenísima, pero a ver, lo vamos a hacer a los salvadoreños. Eso es buenísimo, ¿no? Ese tipo de evidencia es de las mejores que nosotros podemos tener. Porque ahí prácticamente hay una línea del tiempo entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. A ver, ¿qué es lo otro? El otro componente o característica del ciberdelito, dijimos que por ser un delito a distancia, es necesario entonces que los medios de investigación se hagan a través de la cooperación jurídica. Mire, eso de la cooperación jurídica internacional penal, es que eso es, pero de verdad es lo mejor que puede haber. Se llena un formato, eso lo vamos a ver ahí en la recolección probatoria. Hay un formato en Facebook, hay un formato en las otras plataformas, ahí les voy a dar yo en cuál, donde el policía completa esa hoja e inmediatamente lo manda al lugar donde corresponde, para que ya sea Facebook o las otras plataformas, no le van a poner ahí, querido Mark Zuckerberg. No, eso no es así, sino que ahí lo que van a hacer es oficina de Facebook a donde estén, no creo que están no me acuerdo dónde están. ¿Ya? Entonces, ahí va, no es ni personal, es una oficina, porque ellos, Facebook y todas las plataformas, están en íntima relación con todas las agencias de investigación, todas. Y por eso les dije que tienen aquellos algoritmos en donde identifican pornografía de niños, niñas y adolescentes. Existe ese algoritmo porque está esa plataforma. Hagan de caso que la tiren rojo, ¿no? Facebook ya sabe que ahí es de niños, niñas y adolescentes, donde puede dar un aviso a NECMEC
que es otra asociación que vela por los niños, NMS, NEC, ayuda, lo manda ahí para que comience algún tipo de investigación. Es como la noticia criminis, ¿no? O sea, no es cierto que no nos están vigilando, eso está ahí, y si nosotros bajamos ese tipo de pornografía de niños, niñas, adolescentes, pues ya lo capta Facebook y puede hacerlo. Si no, se manda a pedir, puede ser que Facebook lo haya pasado por alto, y ahí le vienen precisamente los valores hash para poderlo investigar. Bien, ¿alguna preguntita sobre eso? Porque luego vamos a otro tema. Bien. Listo, una consultita. Diga. ¿Cuál es la línea tal vez esa fina para poder identificar cuando, por ejemplo, el investigador está escuchando las llamadas telefónicas de un delito y se mete a escuchar otras que se podría llamar una violación a la intimidad? Va, muy buena pregunta. ¿Y sabe por qué muy buena pregunta? Luego le doy la oportunidad a Jaime. ¿Saben por qué? Porque al momento, cuando el juez autoriza una escucha, imagínense ustedes que la autorice por tráfico de armas. Dice, vamos a ver, tráfico de armas, ningún problema. Pero como es escucha y es 7, 24, 30, 365, o en el tiempo por lo menos 180 días, que son los 6 meses, ahí le van a escuchar de todo. Le van a escuchar los hot chats que usted tiene. Le van a escuchar lo que usted diga, lo que usted grite, lo que usted... Todo le van a escuchar ahí. Todo. La lista del supermercado, que comió, que no comió, porque... Miren, de todo. Porque él no puede estar apagando y abriendo solo cuando hable de eso. Como no lo puede hacer de esa manera, no hay ninguna línea delgada. Él, sobre pretexto de que está habilitado para escuchar, pero únicamente lo de armas, tráfico de armas, él tiene la facultad de escucharle todo. Todo. Por eso es intervención telefónica. Todo. Él no va a seleccionar. No hay ninguna línea, la delgada línea roja, como se llama aquella película. Ninguno. No hay ninguna. Sino que ahí definitivamente tiene que escucharle todo. Pero ¿qué es lo que va a transcribir? ¿Qué es lo que va a ir al expediente? Solo lo atingente al delito de tráfico de armas. Solo eso. ¿Por qué? Porque si él ahí le incluye una conversación privada o una conversación que tiene que ver con el derecho a la intimidad, ahí sí, al imputado le nace el derecho de demandar al policía investigador porque incluyó ahí una información que no era conducente, por decir algo, al hecho delictivo. Pero ahí no todo. Me imaginé, Joaquín, que la pregunta iba como esto. ¿Cómo detectar si estamos siendo escuchados? Cuando me dijo, ¿cuál es la línea? Pero no me preguntó eso, pero como a mí me pica la lengua por decirlo, yo le voy a... Miren, nosotros a veces decimos, es que se escuche un clic. Es que lo último que a mí estábamos en la última capacitación con este que manejaba, dice, yo ni le creo mucho, a ver, pero dice de que el teléfono está como lento, dice él. Yo digo, pues, si uno a cada rato lo están todo lento y uno dice que está sobrecargado de información. O dice, se le calienta mucho, que puede ser unos signos de que está intervenido. Yo, claro, venía de un perito y yo digo, yo lo escucho, pero a ver, como que no le creo mucho, ¿no? A pesar de ser perito. Entonces, que si usted siente que está hablando y mucho se le calienta, bueno, ¿a cuánto no les ha estallado un teléfono? No, se calienta por la batería, por lo que sea. No obstante, eso me dijo, pero yo, Alirio Carballo, sigo sosteniendo que usted no sabe cuando le han pinchado el teléfono. Porque es mentira que clique, nada. Nuestro dispositivo de escucha es tan potente que yo no sé, son como 3,000 los que pueden escucharse a la vez. Ya 3,000 líneas a la vez. Ahora, si en el momento en que usted está escuchando eso surge otro hecho delictivo, lo tratamos como hallazgo inevitable, notita criminis, y por ejemplo, que él diga, hablarle a fulana y decirle que me llame a este número, eso habilita
para que se pida una ampliación al juez de instrucción correspondiente para que también sea pinchado ese número. ¿Ya? Porque si ese número ya no lo puede estar escuchando, pero está involucrado. O sea, está escuchándolo porque ya tengo el número, lo voy a pinchar, eso no puede. Se necesita la ampliación para eso, ¿no? Pero sí, Joaquín, no hay manera, tiene que escucharle todo. Dígame, Jaime. Sí, buenas noches. Buenas noches. Perdón ahí por la cámara, pero voy manejando ahorita. No se preocupe. No, solo voy a hacer un comentario y con el tema de cuando uno presenta un escrito para Facebook. Sí. Aquí hay una empresa en San Salvador que creo que se encarga de eso. Si no me equivoco, se llama Ideas Work, creo que es del ingeniero Salazar. Ellos son los que se encargan de gestionar cualquier información o cualquier solicitud que se pide a Facebook. Ya con Twitter, sí es directamente a Twitter. Sí. De ahí con el tema de los teléfonos, hay un código asterisco C22 numeral Sí. para saber Sí. si el teléfono está intervenido. Sí, yo ya le he puesto. Ajá, dígame. Ajá, y hay una página también que se llama He sido hackeado, se llama la página, en inglés se llama Have I Been Pwned, algo así, Sí. para saber si el teléfono también ha sido hackeado, pero ahí es para saber si ha sido hackeado. Y el otro código es solo para saber si el teléfono está intervenido. Entonces, algunas veces puede funcionar, pero solo en los Android. No funciona con ellos. Sí, solamente. Sí, por eso dicen que el iPhone es un poquito más complicado. Fíjese que por ese dato es interesante, Jaime. Cuando tengo oportunidad lo ponen en el chat para que todos copiemos eso y averigüemos si no tenemos pinchado el teléfono. Ok, lo voy a poner más tarde las dos formas. Bueno, muchas gracias. Si no, en la siguiente sesión ahí lo ponemos. Vamos a hablar ahora de la metadata. Fíjense ustedes. ¿Por qué es importante la metadata? Porque a las computadoras nosotros le insertamos información y hay otra información que es construida por la misma computadora. Por ejemplo, cuando yo ingreso, la hora en que yo ingresé, pues a ver, uno ve el relojito que está ahí. Yo antes era tan inocente que yo creía que cuando ya apagara el computador se iba a desconfigurar el reloj. El reloj que está ahí, porque decía, como ya lo apagué, apague el relojito. Después me di cuenta que cuando lo abría ya, y esto tiene la actualizada. Esa es la metadata. Esos datos que no desaparecen, pero no son creados por usted. Algunos dicen los datos de los datos. Eso en estricto sentido es la metadata, como cual la hora de ingreso, las páginas que usted visitó, ese récord que usted tiene, ¿ya? La hora en que usted salió, a nombre de la IP, por ejemplo, ¿ya? Que uno de los problemas terribles de la IP es que la IP por regla general es dinámico. Fíjense ustedes, la IP es dinámico. Algunos dicen, no es que con la IP te vas. No, pero la IP es dinámica. Cambia cada 15, 20, media hora. La IP no es fijo. Es muy raro la IP, más que todo de las instituciones, que esa sí es estática. Algunas veces, creo yo que en la mayoría de veces es estática, pero en las instituciones. Pero si no es institución, la mayoría de veces es dinámica. No es cierto que al tener la IP ya tenemos identificado. La IP puede cambiar a cada momento, Y entonces, para pedirle información a cualquiera de las plataformas, usted dice, primero, quiero saber el día tal, a qué horas, en el lugar tal, cuál IP se utilizó. Imagínense ustedes, porque como es dinámica, no es cierto que la IP ahí va a estar toda la vida, incambiable, no, como a veces nosotros creíamos. Es tan dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Mire, eso ya tiene que ver con las modalidades de las empresas. Eso ya tiene que ver con conveniencias de las empresas. Pero es dinámica, o sea, entonces le va a decir, a las 4 de la mañana del día tal en Santa Ana, esa IP le pertenecía a Alirio Carvalho. Entonces ya tiene eso identificado.
O al menos, ¿y por qué Alirio Carvalho? Porque en la metadata aparece que esa línea está mi nombre. Y también en la metadata aparece cómo lo pago. Dice, él prefiere pagarlo con tarjeta de crédito. Mejor todavía porque ahí están los datos de mi tarjeta. Y rapidito el banco, al hacer la gestión con el banco, me ubica hasta en la dirección. Y una vez ubicado en la dirección, me pueden ir a hacer un registro. Y una vez con el registro, porque no hay media vez, media vez, dice la gente. Porque una vez con el registro, pues definitivamente me incautan, me ocupan el dispositivo y ahí pueden encontrar la información. Y pueden decir, bueno, a esa hora definitivamente aquí está la IP y pertenecía a Alirio Carvalho. Pero ese es el gran problema de las EIP, que son demasiado dinámicas. ¿Qué es lo que está entonces? El nombre de los archivos, fíjense, pero no nos estamos refiriendo al nombre del archivo. Usted dice, voy a instalar Windows. Entonces, sí, usted lo instala, pero eso tiene una identificación. Tiene un número que lo identifica. Entonces, eso usted no lo puso. Y cada vez que usted lo ocupa, eso usted no lo puso. Esos son datos que lo trae la misma máquina. O como la extensión de los archivos. Imagínese usted. Captura la extensión de los archivos de que usted ha bajado o algo. Eso usted casi nunca lo puede borrar, ¿no? El historial, ojo. El historial usted lo puede borrar en el modo visible, por decirle algo. Usted no lo ve, igual que el mensaje de WhatsApp. Usted lo borra, usted cree que no está. Todavía se va a la papelera, lo borra en la papelera y usted cree que no está. Pero eso es mentira. Con la herramienta necesaria, ahí salen todas las fotos que usted ha borrado. Todas. Al igual que cuando se trata de el historial. Al incautar la máquina, ya, o el disco duro, ahí recobran el historial de todas las páginas, me dice que sean páginas de contenido sexual infantil, ¿no? Entonces ahí aparece, definitivamente. ¿Qué clase de archivos? Si es PDF, todo aparece ahí en la metadata. Las fechas de creación. De repente usted dice, bueno, hoy voy a buscar esta información, pero usted no le pone, lo voy a crear a las 3 de la tarde del día. No, no, no. Usted lo busca y acuérdense en los teléfonos, cuando usted ve una foto y le pucha por ahí, ahí le dice extensión del archivo. La calidad o el GPG y todas esas características. O también está, si usted le puso el GPS, le dice a dónde fue tomada esa foto. ¿Ya? Por eso, amigos, hay que tener desactivado el GPS. Ese es un consejo que les doy yo, hay que tenerlo desactivado. Porque si usted tiene activado el GPS, ahí le aparece a dónde. Miren, facilito. En la siguiente les voy a traer cuál es y es de acceso libre, donde usted le pone el GPS y ahí aparece usted a dónde está. Así es que la mayoría de veces usted, o a no ser que usted diga, mira, voy a ir a tal parte, ahí es un lugar un poco peligroso, ya, voy a poner el GPS para que me ubiques. Y ahí lo van rastreando en el GPS. Usted lo pone en tiempo real y ahí va tirando el GPS. ¿Ya? Pero los minutos, los segundos, todo eso, él mismo lo va construyendo. Usted no lo va haciendo. Esa es la metadata. O las fechas de las últimas modificaciones de los archivos. Que de repente usted lee y dice, archivo modificado. Y usted dice, usted no puse eso. Claro, la metadata son esos datos de los datos. Si usted metió una foto y la modificó o algo como PowerPoint, ahí le aparece el tiempo en que usted lo modificó. Usted no lo puso, sino que lo capturó la misma máquina. Y el tan importante y que usted no puede modificar es el valor hash. Recuerden ustedes que el valor hash es realmente el ADN de los archivos. Ese es el ADN de los archivos. ¿Ya? Si no, vean ustedes, qué bonito va. Usted ve en el carro, de repente escucha una canción de su tiempo. Imagínese usted escuchando Kiss, ABBA, de aquellos tiempos todavía, ¿no? En que era buena música. O
bola solo terreo y ojos volados. Y a veces se ve bonito cuando uno lo está viendo, ¿va? Pero ya cuando uno le pone atención a la letra, uno dice, ay, Dios mío, quiten eso, ¿va? Usted no se acuerda del nombre de la canción y usted le dice a su hijo, yo quisiera saber esa canción de ABBA, no me acuerdo. Miren, ahí viene el cipotillo, tiene una aplicación por ahí que se llama, ¿cómo se llama? Shazam. Shazam, muy bien. Coge la aplicación, la pone cerquita y usted cree que detrás de Shazam hay un tipo que se puede las 1000 canciones o los millones y le dice, esa canción es la de ABBA y se llama Fernando. No, 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 no. Son algoritmos, son valores hash que cuando leen determinada frase o determinadas líneas o coplas, inmediatamente identifica. Claro, no es necesario escucharla toda o ponerle toda la canción. Identifica cuál valor hash y le dice el nombre de la canción y el artista. ¿Por qué? Porque todos tienen ese ADN. Y eso usted la va oyendo en Rusia y le vuelve a poner Shazam y le va a dar, como es el mismo algoritmo, le va a dar lo mismo y le va a decir que es ABBA y la canción Fernando. No le va a cambiar nunca, ¿ya? No le va a cambiar a través de esa aplicación. Entonces, el valor hash dijimos que era el ADN de todos los archivos, aun cuando usted lo modifique. ¿Qué significa eso? Que si usted de repente puso Joaquín Chicas, no, Joaquín Chica, hasta ahí lo dejó. Eso tiene un valor hash, pero usted de repente se da cuenta y dice, no, no, es Chicas. Le puso la S, es otro valor hash, para que vean que una mínima modificación le cambia el valor, el algoritmo del valor hash. ¿Y saben algo? No se lo va a cambiar, por ejemplo, este es un ejemplo porque como son ceros y unos, estamos hablando de una cuestión infinita que ya está cambiando. Viene que sea 0, 1, D, X, W, 44, por decirles algo, no, por inventarme un número. Y al final es 0, 1. ¿Usted cree que como ahora le puso la letra S, mejor lo va a cambiar la última y ahora es 0, 2? No, le cambia de una manera abrumadora todo el valor hash, ese ADN de cada archivo. Si usted trae una foto, esa tiene un valor hash, pero si usted dice, la quiero tunear, va, y ya comienza usted y dice, más claro, bueno, los filtros, pues va, los filtros, yo no sé por qué utilizan tanto filtro. No deben de utilizar filtros, hombre, tal cual como uno es. Entonces, utiliza el filtro, ya eso le cambió el valor hash, ¿ya? Ya le cambió, tiene el original y tiene el otro cambiado que es fácilmente rastreable. Ya les dije, es prácticamente el ADN de la información. Bien, ¿alguna preguntita? Ya estamos casi, o yo no sé si ocupamos los últimos 5, como siempre comenzamos 5 minutos después, vamos a llegar cabal para dejar 5 minutos de información. A Doctor, ver. ¿y cuando vamos a tener las presentaciones en la plataforma? Yo he estado pendiente. Tenía. Sí, mire, vamos a hacer algo. Le vamos a decir a la licenciada Mónica que me ponga ahí en el chat link las presentaciones y yo las voy a, con gusto, yo las voy a subir, ¿ya? Con gusto. Bueno, gracias. Sí, pero muchas gracias, Lucía, muy amable. Bueno. Ya después uno ya a medida que uno se va haciendo más grandecito, como que le olvidan algunas cosas. Yo les digo, mire, a mí se me olvida, por ejemplo, a las personas que yo le debo. A mí se me olvida definitivamente, ya las personas ya, así que se le olvidan algunas cosas. Así es que sí, no, pero licenciada Mónica me dice las presentaciones y yo con gusto, ya, o al WhatsApp, en la plataforma, lo subo. Ya, porque a veces uno en la semana con algunas otras cosas se le olvida un poco. Pero muchas gracias, Lucía, muy amable por recordarme. Muchas gracias. Vamos a ver, ¿alguna otra preguntita? Lick, Dígame.
Por ejemplo, el valor hash que se asigna cuando hay un error y uno lo modifica, ese queda guardado, Ahí no queda. se elimina. Ahí queda guardado. Fíjese que por eso esto lo vamos a ampliar en la ya propiamente en la fase probatoria. Yo creo que ni nos van a alcanzar las horas de ese módulo, de la parte probatoria. Fíjense que es tan certero el valor hash que si el perito informático llega a recopilar la información y la trabaja directamente en la computadora, es como que si él estuviera modificando la evidencia. Y puede ser procesado por aquel delito que se, ¿cómo se llama este delito? Que uno modifica la evidencia y todo eso. Bueno, Estafa o fraude procesal, doctor. fraude, por ahí, en donde uno lo modifica todo, ¿no? Lo modifica. Entonces, para evitar, el perito tiene que obtener, primero cuando llega, debe de ponerle un aparatito que evita la escritura. Por si alguien de repente, si la computadora está encendida y una tecla, tiene que ponerle ese aparatito donde evita que por mucha tecla que se puche, que siga escribiendo en la máquina. No se puede. O algunos, para evitar que la información de manera remota sea borrada, es necesario que sea incrustada en bolsas Faraday o cajas Faraday, que es precisamente para impedir el ingreso de información. ¿Ya? O sea, el perito no es así como cualquiera que va a llegar, ¿no? Entonces, ¿en qué trabaja? El perito trabaja en una copia bit a bit o denominada copia espejo. En esa es que trabaja, porque si no, le estaría modificando el valor hash a toda la información. Esa es la única manera en que el valor hash puede quedar nítido, originario. Pero si él trabaja directamente en la computadora, definitivamente que le cambia todos los valores hash y está como manipulando la información. ¿Ya? Así que sí aparece. Por supuesto que sí aparece. Diga, María José. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta con Sí. respecto a lo que comentaba ahorita. Ujú. En esa parte entra la parte en la que se le puede poner como contraseñas a los archivos de Office para que no se pueda digitar nada y como bloquearlos. Es algo así. Esas herramientas que tiene el perito forense, en estricto sentido, es tal como usted lo dice, María José. Son bloqueadores. Uno de señales, si lo meten en esa famosa bolsita Faraday, le llaman, bloquea toda la señal para que ni ingrese, ni salga, ni nada. O el bloqueador de escritura que ya no le permite manipulación de la máquina, ¿no? Entonces, en estricto sentido son bloqueadores. Ya no le permite hacer nada porque entonces estaría modificando la evidencia y, por supuesto, modificando el valor hash. Y lo mismo, todos tienen valor hash. Lo tienen las fotos, lo tienen los mensajes de voz, lo tienen los correos electrónicos, todo lo que está ahí conserva su valor hash. Bueno, más adelante vamos a ver, les dije en el siguiente módulo, cómo es que se prueba o se autentica lo de los correos electrónicos y todo eso, ¿no? Ahora estamos viendo prácticamente solo la parte sustantiva, que el día sábado ya vamos a centrarnos en la ley, ya en la ley, primero Dios, vamos a ver artículo por artículo, cuál es el elemento objetivo, el elemento subjetivo, y además de eso, como una media reseña de los medios de prueba, porque eso queda para el siguiente módulo, ¿no? Se van a dar gusto con esto de los medios de prueba. Pero más que todo vamos a ver cada delito, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, si necesita especialidad, si no necesita especialidad, o depende de quién lo cometa, y cuáles son alguna prueba, digamos, pero solo un poco dibujada, ¿no? Porque eso lo vamos a ver ampliamente en la siguiente, el día sábado. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Bien, licenciada Mónica. Damos por concluida la sesión de este día. Usted me dice si hay alguna pregunta o va a hacer algún cierre.
No, maestro, únicamente veía que en el chat Ujú. Miguel Trinidad pues ha escrito Muy bien. una consulta. Muy bien, muy bien. Y en el caso del navegador, muy bien. Pues fíjese que no, Miguel. Recuerde que el Tor es prácticamente para incrustarse en la Deep Web o en la Dark Web o en la Internet, en la net oscura. Ya, ahí en ese abismo donde solo se ven cuestiones del otro mundo, ¿no? Entonces, al ingresar, el Tor sirve para la Dark Net, solo para ir a ver cosas que no, o sea, no es nada el caníbal de Milwaukee, Dahmer, no es nada de ese tipo para lo que nosotros vamos a ver ahí, definitivamente, ya, ahí en la Dark Web. Para eso sirve Tor, pero Tor en estricto sentido no es algo que vamos a bajar así de ahorita lo voy a bajar de la apps, no, sino que Tor es prácticamente como un servidor privado en donde las máquinas están unidas entre los que están ahí y no pasan por un servidor legal, por decirles algo, no pasan por un servidor legal. Entonces se convierte como en ese espacio como muy particular o muy privado de los que están dentro de la red oscura. Ahora, si alguien como el Tor es el vehículo por medio del cual ingresa, déjeme decirle que quizás con un poquito de duda no quedaría registrado, porque ahora todos saben que Tor y otros se ocupan para meterse en la Darknet. Quizás déjeme en ese punto, si queda o no en la metadata, yo lo voy a consultar como yo. De mi punto de vista, no quedaría, ya que se utilizó Tor porque es el vehículo, pero si queda en la metadata, yo voy a hacer esa preguntita sobre Tor porque en ese sí tengo mis dudas y yo se la hago llegar, por supuesto, ningún problema, Miguel Trinidad. Solo ese punto, si queda o no ahí. Dígame, Lucía. Doctor, no sé si para esta semana nos iban a habilitar nuevo material. Nada más, fíjense que va a haber un foro en donde no se preocupe, no es nada complicado, un foro que lo pueden contestar mañana o el sábado, ningún problema, solo es una pregunta general sobre el foro. Voy a ver si lo habilito unos 2 días y ahí cada uno de ustedes participa en el foro, ¿ya? Ok, bueno, gracias. Bien, ¿alguna otra consultita? ¿Alguna otra consultita? Bien, entonces hemos llegado a la finalización de la jornada del día de ahora. ¿Algo que deba agregar, licenciada Mónica? No, maestro, únicamente quedo pendiente yo para poderle apoyar y subir el material para que lo podamos tener pues accesible en la plataforma. ¿Verdad? Muy Que bien. me comunico con usted. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Pasen todos muy buenas noches. Cuídense y Buenas hasta luego. noches. Y perseveren, lleguen hasta el final, eso es importante. Ya, porque solo el que persevera alcanza. Y el estudiar más o alguien dice, la especialización es garantía, ¿verdad? Garantía de buen trabajo, garantía de un mejores proyectos, etcétera. Los felicito. Así que nos vemos, cuídense, pasen feliz noche. Hasta Buenas luego. noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Igualmente, Buenas feliz noche. noches. Gracias. Cuídense, mucho gusto. Gracias, igual.